No hay nada imposible para Dios. ¿Qué ha hecho Dios en tu vida últimamente? Es tremendo las cosas que Dios puede hacer. Cuéntanos tu testimonio de cómo Dios ha obrado en tu vida aquí en este programa Todo lo puedo en Cristo. Estimados televidentes, esta quien le habla es su anfitriona de este su programa Todo lo puedo en Cristo, Reverenda Isabel Rivera de la Primera Iglesia Bautista Hispana de esta ciudad de Nashua. Como ustedes saben, toda la semana tenemos un invitado especial y en esta ocasión tenemos al pastor Wilmer Castillo, que está aquí visitándonos hoy. Gracias, pastor Wilmer, por estar con nosotros. Amén, es un gozo de estar aquí en esta preciosa tarde, como dice la pastora Isabel, es un privilegio de estar aquí en esta preciosa tarde, compartiendo un momento bien especial. Amén, a través de testimonio, gloria a Dios. Y quiero decirle a gloria a Dios que después del testimonio espero que toque a todas las almas que reciben el testimonio de esta preciosa tarde. Amén, gracias a usted por haber aceptado esta invitación, porque yo sé que esto va a ser de mucha bendición para todas las personas que están allá afuera escuchando este testimonio. Así que estamos ansiosos por escuchar su testimonio, el tiempo es suyo. Amén, que el Señor le bendiga mucho y todos que nos están viendo, amén, espero que cuando recibe este testimonio les toque su corazón. Amén, es un gozo de estar aquí en el tema Todo lo podemos en Cristo, gloria a Dios. En esta preciosa tarde quiero comenzar mi testimonio, quiero dejarle por el tema Cristo es el refugio. No Amén. te salga del refugio, que es Cristo Jesús. En esta preciosa tarde quiero decirle que en 1985, amén, fue cuando yo conocí al Señor. Amén, y hacía bastantes años que yo le serví al Señor y llegó un momento en mi vida. ¿Qué edad tenías en 1985? En ese momento tenía 13 años. 13 años. Y en esa edad estaba bastante joven y ahí conocí al Señor. Aceptó al Señor como único Salvador y durante los años estuve, amén, en los servicios, en la iglesia, una iglesia bien activa. Y llegó un momento, un periodo en mi vida donde vino un desánimo, donde el enemigo me estaba tentando como joven. ¿Te bautizaste cuando aceptaste a Cristo en aquellos tiempos? Sí, yo fui bautizado y durante fui bautizado participaba en la iglesia como miembro activo. Ay, qué bueno. Y llegó un momento que cuando estaba en la high school, comenzó el enemigo a tentar y llegó un momento que llegó el desánimo y poco a poco me comencé a alejar de los caminos del Señor. Yo creo que eso le pasa a muchos jóvenes y esto es bueno, padre de familia, que estás allá observando este programa, escuchando estas palabras y es bueno para los jóvenes que están también mirando, que escuchen lo que pasó con este siervo que soy, porque Dios lo ha formado. Así es, y tuve el enemigo tentándome, pues llegó un momento que yo tomé una decisión de salir, amén, de los caminos del Señor. Y durante ese tiempo, antes de salir de los caminos del Señor, Dios usó una sierva de Dios. Y cuando Dios le reveló a la noche sobre mi persona, por la decisión que iba a tomar, la sierva de Dios vino donde mí y me dijo, pues tú tomas estas decisiones, te va a pasar algunas cosas. Porque no habías tomado la decisión correcta. Así es, no tomé la decisión correcta y por ese momento el desánimo que tenía no quería seguir. Y llegó el momento que tomé la decisión y antes de tomar la decisión fue cuando Dios usó la sierva y me reveló lo que me iba a suceder. Cuando hablas del desánimo, cuéntanos un poquito cómo te sentías tú en ese momento que tú le llamas desánimo, porque a lo mejor personas que están allá afuera no pueden identificar lo que es, bueno, hablando de una persona joven que pueda ser la primera vez que está viendo este programa y la primera vez que ha escuchado la palabra desánimo. ¿Cómo te sentías tú en ese desánimo? Cuando se refiere a desánimo, cuando el enemigo tenta, especialmente siendo jóvenes, como los deportes, muchas cosas, sacaba más tiempo de estando en las cosas del mundo, los deseos del mundo,
como el pecado, y comencé a caer en el pecado, y ahí comencé a alejarme más de los caminos del Señor cada día más. Viendo que los otros jóvenes hacían otras cosas, ahí comencé yo a volverme de las otras cosas que los jóvenes, y comenzó un proceso, comenzó poco a poco. Y también aparte ahí comencé, estaba recibiendo la tentación, y no estando preparado en la oración y ayuno, pues ahí me desanimé más y más, y cuando llegaba la tentación me vencía. ¿Y cuánto tiempo duró ese desánimo en tu vida? Me dices que tenías 12 años, estabas gozoso, te congregabas, pero ¿cuánto tiempo duró ese desánimo para que volvieras a despertar? Eso pasó en los primeros años, yo estaba bien activo en la iglesia, llegó un tiempo donde, diría como 4 o 5 años después, 4 o 5 años. sí, llegó un momento que llegó el desánimo, que son cosas que a veces nos llegan, y tentación del enemigo, que cuando llegó eso y veía que los otros jóvenes podían hacer otras cosas del mundo, los placeres de allá afuera, pues ahí comencé yo a pasar por esos caminos, y ahí llegó el desánimo, donde más adelante fue que tomé la decisión. Y creo que esto es común, que esto le pasa a muchos jóvenes que comienzan así como tú, pero hay un momento que se enfrían, empiezan a poner atención a otras cosas. Y es bueno este testimonio porque hay un momento de despertar de donde estamos. Así es. Por eso es bien importante de nosotros saber que en Cristo es que está el refugio. Y es importante que no salgamos del refugio de Dios. Y sabemos que todo lo podemos en Cristo, que nos Amén. fortalece. Y esa es una verdad. Por eso es que todo lo podemos en Él, porque verdaderamente sin Cristo la palabra dice, nada somos. Para nosotros poder mantenernos firmes, tenemos que permanecer en su palabra y dejar que Él permanezca en nosotros. Y cuando pasaba que, cuando la sierva de Dios me reveló lo que me iba a pasar, conté eso, ignoré la voz de Dios, porque fue Dios que le reveló a la sierva de Dios lo que me iba a pasar. Quiere decir que fueron 2 veces. Fue solamente una vez solamente. Después que la sierva te reveló, continuaste enfriándote sin escuchar la voz de Dios. Así es. Y después que ella me reveló lo que Dios le puso en la revelación, más adelante fue cuando tomé la decisión. Eso fue cuando viví en la ciudad de Nueva York, y cuando tomé la decisión me vine para el estado de New Hampshire, y cuando vine para acá, el estado de New Hampshire, fue cuando ahí comencé, estando en las cosas del mundo, pasando todo lo que Dios le reveló a la sierva de Dios, todas esas cosas sucedió. ¿Qué fue lo que te trajo de Nueva York hacia New Hampshire? Lo que me trajo fue que sabía que por acá yo podía hacer lo que yo quería hacer, y allá sabía que tenía unos reglamentos que tenía que vivir. Exacto. Y por tomar esa decisión, pues ahí poco a poco comencé, todo lo que Dios reveló a la sierva de Dios comenzó a suceder. ¿Cuáles son las cosas que Dios le reveló a la sierva de Dios? Fue que iba a estar en tiniebla por muchos años. Y entre esa revelación le reveló que iba a caer en la adicción de droga, que iba a caer en la droga, y quiero decir, y que iba a estar en tiniebla por muchos años. ¿Y tú no pensabas que nunca iba a pasarte eso porque tú no estabas en drogas, sino que eras un muchacho sano, simplemente buscabas el deporte, pero no hacías drogas cuando esa sierva te dijo eso? Sí, en ese momento estaba completamente ciego, pero sí estaba consciente de la decisión que tomé, y sabía que por tomar esas decisiones me iba a suceder consecuencia por el pecado. Y es bueno que las personas sepan que eso es lo que dice la palabra de Dios, que el enemigo, el mismo diablo, ha cegado el entendimiento del hombre para que no le brille la luz de Cristo. Y ahí era donde estaba este varón. Y quiero decirle que durante los años estuve en tiniebla por muchos años, caí en la adicción de droga, estuve en la cárcel, caí en la cárcel por traficando droga en este estado de Nashua, New Hampshire. Amén. Y quiero decirle que gracias al Señor, que hace 7 años que yo me reconcilié con el Señor. Y eso, la gloria se la lleva el Señor, qué bueno, porque ahora tú puedes estar aquí testificando eso a muchos jóvenes que pueden estar en esa misma situación que tú estuviste. Por eso es bueno que nosotros podamos tener este programa, porque este programa, eso es lo que sucede, abrirle los ojos a aquellos que están ciegos
todavía, Así es. como estuviste tú en algún tiempo. Así es. Por eso es bien importante que nosotros reconocemos que en Cristo Jesús está el refugio. Exacto. Y es importante que no nos salgamos de refugio. Y todo lo que nos salga de refugio estamos en peligro. Y es importante que nos mantengamos en el refugio que es Cristo Jesús y sabiendo que en todo lo podemos en Cristo Jesús. Ahora, Pastor Wilmer, dígame una cosa, ¿cómo llegó usted de nuevo a los caminos del Señor después de haber caíste en la prisión aquí en el estado de Nashua? Así es. Había siervos allí que predicaban la palabra, me imagino, Sí, cuando estuve en la cárcel, que fue en Manchester, en Valley en Street, la Valley Street. cuando estuve ahí, estuvimos algunos, entre nosotros mismos presos, estuvimos haciendo grupos de estudios bíblicos y ahí comenzamos a buscar al Señor y teniendo en las cárceles ellos hacen servicios que son los domingos y ahí comenzamos nosotros a buscar al Señor y ahí comencé a tener el encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Y eso fue lo que hizo el Señor con Jeremías. Tuvo que caer en la prisión para poderle hablar como él quería. A veces el Señor pues tiene que hacer lo que tiene que hacer, porque ahí se cumple la palabra que dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Porque mire este Así varón, es. lo tenemos aquí, que nos puede seguir contando qué pasó después. Después de ahí llegó un momento que tuve un problema en la cárcel y caí en el hoyo y ahí tuve 3 meses en el hoyo y ahí tuve un encuentro con el Señor. Fue un momento bien difícil que pasé en ese momento, pero Dios trabaja en diferentes maneras y a veces Dios permite que pasemos por algunos procesos para seguir teniendo el encuentro con nuestro Señor Jesús. Y cuando tuve el encuentro con el Señor en el hoyo, pues ahí solamente tenía era la palabra del Señor, que era en Cristo Jesús, solamente en ese momento. Cuando dices estabas en el hoyo, antes de caer en el hoyo, ¿habías recibido ya alguna palabra del Señor? Sí, en el tiempo que estuve en la cárcel, estuve en los servicios, que son los domingos. En los domingos tienen servicio en la cárcel y ahí todos los domingos iba a los servicios en la cárcel. Quiere decir que no bastó, sino que el enemigo continuó tentándote, ya que estabas recibiendo la palabra, estabas en el camino donde Dios te estaba poniendo, pero por eso la palabra dice, tenemos que ser sobrios y velar, porque el adversario, el diablo, está, mira, como león rugiente buscando a devorarte. Y eso fue lo que pasó contigo en ese momento. Así es. Pero ¿saben una cosa? Lo que sucede es que el Señor siempre cumple su propósito en aquel que Él llama. Así Y tú es. tenías ese llamado hacía mucho tiempo, desde que Él usó personas. Yo me imagino que usó circunstancias, usó muchas cosas para hablarte, pero tú no entendías. Así es. Y nos damos cuenta que lo que no entendías en aquel entonces, hoy sí lo entiendes. Así es. ¿Y qué pasó después que saliste del hoyo? Cuando salí del hoyo, llegó un momento que fue fiado y seguí para atrás en la tiniebla, en las cosas del mundo, en el pecado. Y ahí duré muchos años en el pecado, hasta 7 años, que fue el 2005, que me reconcilié por completo, que estaba pasando momentos bien difíciles. Y ahí fue donde tuve el encuentro con el Señor, que fue enfrente de mi casa. Amén, que Dios es un siervo de Dios de la República Dominicana. Y ahí enfrente de mi casa Dios trajo un siervo de Dios de la República Dominicana, lo trajo enfrente de mi casa. Y cuando pasé ese momento bien difícil, ahí fue que me reconcilié con el Señor y tuve un encuentro con el Señor. Y de ese día le sirvo al Señor para la gloria del Señor. En 1995. En 2005. 2005. Qué bueno. Y se da cuenta cómo es que el Señor, no importa lo que suceda en tu vida, no importa, amigo que estás escuchando, joven que estás escuchando, no importa a dónde vayas, el Señor que tiene propósito contigo, Él te encontrará y hará lo que hizo con este varón. Cumplirá su propósito en ti. Por eso, cuando yo predico a los hermanos en la iglesia, siempre les digo, Dios siempre consigue lo que Él quiere. Amén. ¿Qué puedes decir de lo que pasó después que llegaste, después que ese siervo que Dios usó aquí? ¿Era suficiente ya
lo que había pasado para darte cuenta que definitivamente Dios tenía un llamado. Ahora, cuéntanos, ¿cómo es que llegas al pastorado? Comencé en el pastorado cuando llegué en la pastoría, antes de pastorear, de parte del Señor, siempre iba sembrando la palabra del Señor. Y me entretuve sembrando la palabra del Señor por las calles de Nasua. Una de las cosas que me recuerdo, que muchas de las almas siempre me decían a mí, pastor. Sin yo siendo pastor, yo siempre sí, digo, yo no sí. soy pastor, solamente soy un siervo de Era una Dios. profecía Estoy ya. para servir. Y ya Dios, a mí, poco a poco comenzó a confirmar mi ministerio. Cuando tú dices sembrando la palabra, ¿te refieres dando tratados en la calle y Amén. hablando con las Así personas? es. Amén. Comenzando en las calles, yendo a los hogares, y cuando comencé a predicar por las calles, pasando tratado, llegó un momento que hubo un grupo de familia, Dios comenzó a obrar familia, y poco a poco Dios comenzó a romper cadenas en los hogares, hasta cuando Dios formó la iglesia, que hoy en día se llama la Iglesia Cristiana, el Santuario del Altísimo. Y una pregunta que tengo, ¿dónde estaban tus padres en esos momentos cuando estabas en Nueva York o cuando te viniste para acá? ¿Ellos continuaron en Nueva York o estaban acá? En ese momento mis padres estaban aquí en Nassau, sino que yo me mudé con algunas familiares que vivían en Nueva York. Oh. Y cuando era niño que estaba en el pecado, amén. Y una de las cosas es que mi familia me mandaron para la ciudad de Nueva York para ver si podía hacer un cambio en mi vida. Oh. Buscando ayudarte, te Sí. mandaron. Y entonces, ¿qué sentiste cuando llegaste allá? ¿Sentiste que eso fue peor o te ayudó? Me ayudó bastante durante el tiempo que estuve allá, ahí poco a poco Dios me comenzó a abrir los ojos en los principios, que cuando tuve el encuentro con Dios, siendo activo en la iglesia, participando en la congregación, en los tiempos cuando le serví al Señor en ese tiempo, pues era un miembro bien activo en la iglesia. Y llegó un momento que cuando lo que estaba explicando de lo sucedido, pero antes de eso, lo sucedido que me he pasado en esos tiempos, pues en ese momento todo me estaba yendo muy bien. Estaba como miembro activo creciendo en el Señor. Sí, y sabes, la experiencia que tengo de haber estado pastoreando todos estos años, a veces personas, las raíces, es necesario que echen esas raíces fuertes, porque si no podemos echar esas raíces fuertes es cuando viene un viento y esto es lo que sucede. Por eso es que tenemos que siempre permanecer en la palabra del Señor, Amén. a nutrirnos, porque es la palabra que nos nutre, es la palabra que nos llena. Ahora, ¿cómo te sientes hoy? Gloria, me siento bien gozoso. Y una de las cosas que es bien importante, como dice la pastora, que es bien importante que tenemos un fundamento, que tenemos que estar sobre la roca, para así cuando lleguen las tormentas, estemos preparados para vencer. Y sabiendo que allá afuera no deja nada. Sabemos que solamente dice la palabra que la paga del pecado es muerte. Y es importante que nosotros sabemos que la venida del Señor se está acercando y tenemos que buscar de nuestro Señor Jesús. Amén. Cristo es nuestro refugio. Amén. Y es un bonito mensaje para esas personas que están allá afuera, no salirse de ese refugio. Él es nuestro refugio y no solamente en las buenas, en las malas, porque hay veces que, ¿por qué tenemos que llegar a los momentos difíciles para buscar a Dios? Dios es el mismo de ayer, hoy y permanece fiel para siempre. Ahora, yo te pregunto, ¿a qué sienten tus padres hoy al ver que el Señor te convirtió en este ministro que eres hoy? Mi padre se siente bien gozoso. Y una de las cosas también que yo he notado es que muchas personas en mi alrededor, cuando estuve en la tiniebla, siempre pensaban lo peor de mi persona. Yo era una persona que la persona a mi alrededor me decía, esa persona nunca vas a cambiar, siempre vas a ser igual. Gloria a Dios. Y cuando llegó el momento que Dios hizo el cambio en mi vida, ellos se quedaron sorprendidos, porque ahora sabemos, aleluya, que cuando llegamos a Cristo somos luz en medio de la tiniebla. Exacto, porque estabas en tinieblas y el Señor te sacó de las tinieblas y te trajo a su luz admirable. ¿Para qué? Para que tú prediques sus virtudes, para que tú ahora
ayudes a otros jóvenes allá afuera Amén. con este testimonio de que también los padres de familia sepan, las personas que rodean a muchachos jóvenes que tenían la edad del pastor Wilmer, dicen que este no va a cambiar, lo que él acaba de decir, no es bueno para nada, le dicen eres un condenado y desde que están creciendo están maldiciendo. Tenemos poder en la lengua para bendecir, pero también tenemos el poder para maldecir. Por eso es que los que creemos en Cristo tenemos que siempre bendecir. Aunque aquel te maldiga, tú siempre bendícelo. Pero aunque todos los que estaban a tu alrededor dudaban, aquí el que se lleva la gloria es el que hace el milagro. Amén. Gloria a Dios. Que tenía todo planificado, porque dice la palabra que desde antes de la fundación de este mundo, ya tú estabas en los planes del Señor. Y es una maravilla de ver a alguien tan joven como tú. ¿Cuánto llevas pastoreando? Por la gloria del Señor, llevo pastoreando 3 años. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Amén. Santo, número perfecto. Ahora, Pastor Wilmer, yo sé que hay muchos jóvenes allá afuera. Nosotros estamos pastoreando en un lugar muy difícil. Estamos en el inner city de Nashua. ¿Qué tú le dirías a esos jóvenes que están mirando este programa? O más bien, ¿cuál es el consejo? ¿Qué fue lo que te ayudó a ti para los que te están oyendo sepan qué hacer? Tal vez algunos estuvieron o están apartados como estuviste tú. ¿Cuál es tu recomendación para ellos? Primeramente, aquellos que todavía no conocían a Cristo, quiero decirles que Cristo es refugio. Amén. Y es importante que tengan un encuentro con nuestro Señor Jesucristo, porque la venida de nuestro Señor Jesucristo se está acercando cada día. La palabra de Dios dice que viene como ladrón en la noche, como un cierre de un ojo y como un rayo. Y todo aquello que ha conocido al Señor, aquello que se descarriado de los caminos del Señor, amén, de parte del Señor quiero decirle que regresen los caminos del Señor. No te salga del refugio de Dios. Vuelve en el refugio que es Cristo Jesús. Amén, qué bonito. Y saben una cosa, siempre hay oportunidad, porque la palabra dice que aquel que peca, hay pecadores, todos somos pecadores, pero sabe, la palabra dice que si tú confesares tus pecados, el Señor no solamente te perdona, sino que te limpiará de todos ellos. Siempre hay esperanza. Amén. Porque a veces pensamos, ya la regué, ya el Señor no me ama, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que yo estoy muy complacida de haber tenido, Pastor Wilmer, a su persona en este programa. Todo lo puedo en Cristo, porque fue Cristo que hizo el milagro en usted. Porque como dice la palabra en el Evangelio según San Juan, sin Él nada somos, pero con Él todo se puede. Así Amén. es. Así que gracias, Pastor Wilmer, por ese testimonio maravilloso. Gracias por aceptar la invitación de venir a este programa. Y ¿tiene algunas últimas palabras para decirle a los televidentes? Amén, que el Señor me lo bendiga a todos y espero que mi testimonio les toca a cada uno de ustedes. Primeramente le doy gracias al Señor y la pastora Isabel. Gracias. Gloria a Dios por este privilegio de estar aquí en esta preciosa tarde. Amén, Que el gracias. Señor me lo bendiga mucho. Dios me lo bendiga a usted también. Siga para adelante porque ¿sabe qué? Las pruebas siguen, pero el Señor sigue siendo el mismo. Y para ustedes televidentes, hemos llegado al final de su programa, Todo lo puedo en Cristo. Yo quiero decirles en esta hora que este es un programa de bendición que el Señor ha dado para todas aquellas personas que están en este momento. Usted tiene algo que contar, usted puede ser nuestro próximo invitado. Así que sin más nada, se despide la reverenda Isabel Rivera. Que el Señor les bendiga a todos. Será hasta la próxima semana. Dios les bendiga.